Hola, alguno de vosotros posiblemente se esté preguntando qué es esto de la fuerza de las raíces. Entonces, bueno, un poco os voy a explicar la idea de este documental, y es porque en base a mi experiencia y comentándolo con otra gente, nos hemos dado cuenta que las raíces, lo que hemos vivido de jóvenes, y no solo queda ahí, sino que también las raíces, luego cuando somos mayores vamos incorporando nuevas raíces, y todo es un diálogo sobre esto y la importancia de que nuestro árbol crezca con unas raíces firmes, y que si no tenemos esas raíces y esas cosas que alimentamos, esas cosas que forman parte de nuestra vida desde jóvenes, y no tenemos una claridad un poco de por a dónde vamos y qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos, pues que las cosas pueden funcionar muy mal, muy mal. Entonces, bueno, pues las entrevistas giran en torno a preguntas de este calado sobre este tema. Espero sea de vuestro agrado el documental y bueno, pues a disfrutarlo. Bueno, pues si hay que echar la vista atrás y buscar raíces, pues los primeros que me vienen, desde luego, son mis padres. Con respecto a mis padres, ¿qué decir de ellos? Pues que tuve una suerte inmensa de tener los padres que tuve. Un ejemplo, pero en todos los sentidos, en todos los sentidos. Como detalle os puedo decir, por ejemplo, que teniendo 9 hijos, como éramos, 9 hermanos, es que jamás los vi discutir entre ellos, jamás. Una buena historia entre ellos. Recuerdo una escena de adolescente, llegar a la 1:30 de la mañana, muy despacito, entrar en casa, y mi habitación estaba al fondo a la derecha y la de ellos al fondo a la izquierda. Y recuerdo que veía una rayita de luz de su habitación por la puerta, por debajo, y al pasar por ahí se estaban riendo, pero a carcajada limpia, no recuerdo de qué. Tenían un buen rollo entre ellos. Y de ellos, como digo, solamente puedo decir, cosas buenas. A nivel de pareja, pues, un ejemplo, llegar a tener algún día una pareja así, la tengo. Y nada, generosidad, entrega, ejemplo, trabajo, todo ejemplos buenos por su parte. No puedo decir nada absolutamente oscuro. Y después le pesa mucho también, determinados amigos que los tuve, sobre todo en el Club Montañeros Celtas, que para mí fue una bendición que se cruzara en mi camino, el club. Y concretamente, entre otros, pero hay una persona que destaca muchísimo en mi vida, que es, Antonio Fernández Pena, Cholo, que sé que influyó en toda mi generación de montañeros. Tuve la suerte de conocerlo primero en el centro de yoga, y allí, pues, me invitó a una primera salida al monte. Y, en fin, fue, como un segundo padre para mí. Me puso sobre la pista, bueno, las vacaciones que él tenía, que recuerdo que eran de 22 días, y la pasábamos juntos, íbamos un grupo de 4 amigos, pues la mitad la dedicábamos a temas de montaña, muchas veces en los Alpes, y, la segunda parte del viaje era cultural, o bien íbamos a ver iglesias románicas o museos en Italia, en Austria, en Francia, en fin. También, me puso sobre la pista del arte románico, el gótico, museos que visitamos, eh, la lectura, cosas interesantísimas, arte megalítico, petroglifos, en fin, un montón de cosas que indudablemente, se convirtieron en raíces, y de hecho mi vida hoy gira alrededor de todos estos, temas.
me fue bien en el sentido de que siempre me acompañaron 2 puntos fundamentales en la familia, que es la salud, las personas más cercanas que estuvieron conmigo, mis padres que aún siguen viviendo, mi hermana, mis abuelos que ya no están, pero estuvieron hasta cuando yo prácticamente ya era adulto, mis primos, y siempre acompañó el trabajo en la familia, entonces prácticamente nunca en la familia hubo grandes problemas, problemas que puede tener pues cualquier familia normal, ¿no? Y mis padres siempre me educaron, siempre viví entre la ciudad y el pueblo, a Mondariz siempre me gustaba ir, me marchaba muchas veces a Mondariz a casa de mis abuelos y de mis tías, disfrutaba en el campo y mis amistades de niño son de Mondariz y no sé, a lo mejor en los pueblos la gente es más sana, nunca tuve grandes problemas, tienes más libertad, era otra época también, ahora tengo 52 años, de aquella hace pues 40 años pues no había tanto coche y tenías más libertad para jugar, con poco jugabas, estabas también con los animales y no tuve que tomar en mi vida, mi vida me llevó a ser lo que soy, sin tomar grandes decisiones. No tuve que eliminar, pues, a lo mejor cosas que me podían contaminar. No, las amistades que tuve de la niñez fueron amistades sanas y conocí a la familia, a las familias también, allí en los pueblos nos conocíamos en la familia. Y bueno, y como el deporte siempre me gustó desde pequeño, pues, a lo mejor, pues, siempre fui por ese campo sano y me arrastró hasta llegar a lo que soy ahora, que, bueno, pues, me gusta la montaña, dejé el fútbol por las edades y por la edad y me dediqué a la montaña y, bueno, una afición que a lo mejor no es que me arrepienta, pero si volviera a nacer, intentaría dejar no practicaría el fútbol, por ejemplo, que me dio muchas alegrías, pero sí el mundo de la montaña y de la naturaleza, me gustaría haberlo empezado mucho antes. Y bueno, y doy gracias que a lo que soy, no de estar como estoy y no me puedo quejar de mi vida actualmente. Hola Javi, Hola Martín, gracias por venir, lo primero. Y gracias a ti bueno, por invitarme. recordar que te conozco y eres amigo desde hace muchos años, has formado parte de mi vida de joven y hemos tenido muchas conversaciones súper interesantes en un tiempo que la vida no estaba por esa labor de profundizar en la mente, en cosas muy especiales y que son parte de nuestras raíces por diferentes amigos que hemos tenido en común. Y entonces, bueno, pues que todo eso supongo que te ha enriquecido estas raíces, te han ayudado, te han beneficiado y te han evitado obstáculos y dificultades. ¿Puedes explicar un poco cómo te han ayudado y evitado obstáculos y dificultades tus raíces de joven y de niño? Bueno, esas raíces, como sabes, las vas adquiriendo en función de determinadas personas con las que te relacionas y con un entorno en el que tienen un papel muy importante los padres y determinados amigos. Indudablemente, si son comportamientos que pueden ser inspiradores para ti, en un sentido positivo o negativo, quiero decirte. En ocasiones hay determinados aspectos que ves en esas personas que tienen o han tenido un peso en tu vida o lo siguen teniendo y vale el recuerdo. A mí hay una fórmula en concreto que he utilizado muchas veces con respecto a mis padres, que han sido una referencia muy importante en mi vida. En determinados cruces de caminos pensaba, ¿cómo actuaría mi padre en estas circunstancias? Incluso cuando ya había fallecido. Y te puedo decir que a partir de ese momento de confusión, pues llegaba una claridad grande sobre cómo actuar. Supongo que es una manera de que afloren esas raíces y todo eso que ha quedado dentro de alguna manera.
Y te sucede no solo con tu padre, con más referencias a lo mejor. Sí, ¿no? sí, sí, hay determinados amigos, Cholo, que ya hablamos de él, Que es amigo común y que nos ha influenciado a los dos de joven. un amigo común que en mí marcó una influencia muy positiva y muy clara. Pues muy bien. Entonces la segunda pregunta, ya habida cuenta de que ya sabemos qué raíces tenemos de joven y de niños, luego más o menos te va llegando sin elegir mucho, porque lo encuentras en tu vida con facilidad, porque de joven y de niño, bueno, a veces no con tanta facilidad, pero bueno, ya de mayor suele ser más consciente y orientarnos en una dirección y escoger unas amistades, unos caminos, alimentar unas relaciones. Entonces, bueno, ¿qué nuevas raíces has adquirido ya después de esta época de joven y de niño que te han ayudado luego en la vida o que te han pasado a formar parte de tu árbol de la vida? A nivel de naturaleza, pues por ejemplo, esas raíces que me dio muy potentes el Club Montañeros Celtas, con cómo se practicaba la montaña antes, que no era solamente escalador o esquiador, sino que tocábamos todos los palos, esquiar, espeleología, submarinismo en un momento dado, pues me hizo tomar contacto con otro aspecto de la naturaleza, como fue el vuelo libre, y dediqué pues 12 años a volar en ala delta, en parapente, y, en fin, y fue fuente de muchísima satisfacción. Y entonces, habida cuenta de estas nuevas raíces, te han dado fuerza y capacidad de afrontar nuevos retos y situaciones, nuevos proyectos, aunque ya hayan sido pasados, pero te han ayudado estas raíces incorporadas de mayor a afrontar nuevas situaciones y proyectos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mismo en situaciones que todos vivimos, que puedan ser incluso aparentemente límites o pruebas muy exigentes, recuerdo una de ellas que fue, por ejemplo, bastante dramática, y fue la caída de la empresa familiar de la cual yo estaba al frente. Yo estaba muy preocupado por decírselo a mi padre, lo que iba a pasar, y cuando ya era inevitable se lo dije, pues él me dijo, tranquilo, déjala marchar, la empresa. O sea, que lo que en mí era algo como muy dramático, él... Que había sido el fundador. Que había sido el fundador, no tiene ninguna importancia. La vida es amplia, lo decía desde sus más de 90 años, y en fin, yo ahí aprendí algo nuevo, que realmente hay que relajarse y confiar en la vida porque funciona así. No tenemos todo bajo control. No, y cuando tienes ya cierta cantidad de años te das cuenta que cuando algo desaparece de tu vida es para generar un hueco para algo nuevo que está queriendo irrumpir en ella. Y luego también algo que creo que es muy interesante, a mí me ha cambiado, las nuevas raíces que he adquirido de mayor, los nuevos contactos a personas, lugares que he ido, me han dado a veces una perspectiva, como dices tú, de tu padre que te cambió la perspectiva, pero las nuevas raíces de ver la vida de otra forma, a lo mejor con una forma más tolerante, más abierta, o como, no sé, si te han cambiado estas nuevas raíces, no me refiero a las de joven y de niño, si las nuevas raíces que has ido incorporando te han dado una fortaleza para ver las cosas desde una perspectiva más alta y estar más estable, tomar decisiones y ver con más apertura las cosas, por ejemplo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que las circunstancias son las que son para cada uno, pero puedes vivirlas de manera totalmente diferente según lo decidas tú. O sea, las circunstancias no lo marcan todo, puedes vivirlo de manera diferente. Creo que siempre me interesó el funcionamiento de la mente y creo que es el gran desafío y una de las razones principales por las que vivimos, conocernos a nosotros mismos y atravesar un territorio que es la vida, que tiende a desequilibrarte constantemente, pero creo que el paso de los años te hace ver las cosas de una manera mucho más estable. Ya no te mueves con grandes picos, sino que todo como que se ondula. Y eso gracias a todas las raíces que tu árbol de la vida ha ido incorporando. Indudablemente, es el fruto de esa visión. Y también pagando un precio en sufrimiento, y llega un momento en que decides que no quieres sufrir más por eso. Entonces, eso te ayuda a conquistar ese espacio en determinados momentos, no siempre, pero
el comprender que tu mente es algo que debe ser sujetado de alguna manera. Embridado. Sí, si no se comporta como una yegua salvaje, ¿no? Entonces acabas adoptando una actitud como de observador de tu propia mente y le dices por aquí sí o por aquí no, cosa que antes era imposible, antes iba absolutamente por libre, y eso permite que circunstancias que no son favorables las puedas atravesar con mucha más tranquilidad y sobre todo con el convencimiento de que eso, por dramático que pueda ser, pasará. Y luego ya otra pregunta bueno, que yo, por ejemplo, dedico un tiempo a la meditación diario, bastante tiempo, para la gente será poco tiempo, para mí yo creo que es bastante, esa raíz de la meditación, entre otras, como la fotografía, la gente, las amistades, la familia, esas raíces las tengo que alimentar, no, es lo que me pasa a mí. Entonces la pregunta es por donde voy, es si las raíces que has formado en tu árbol, que has incorporado en tu árbol, si las tienes que regar, alimentar, cuidar un poquito, o ya una vez están puestas, ya no hace falta regarlas y cuidarlas. No, están establecidas dentro de ti, pero por supuesto que hay que cuidarlas. A nivel de literatura, pues siguen llegando cosas nuevas, interesantísimas. A nivel musical, exactamente igual. A nivel de naturaleza, pues en esta época, estamos en otoño, por ejemplo, un aspecto de la naturaleza es la búsqueda de setas para mí. Y todos los años lo hago. El esquí, todos los inviernos esquiaba, ahora ya no tanto, pero era una cita obligada y contactas con la nieve o con las setas, como digo, o con las praderas, porque ya cosas de montaña exigentes, ya a estas alturas ya no hago mucho, pero estoy en contacto. Y ahora mucho con aspectos relacionados con el mar, como tengo la aldea en Santa María de Olla, pues me gusta patear costa y, en fin, y con algún pescador local acompañarlo y disfrutar de otros aspectos de la naturaleza. Pues muy bien, pues nada, pues yo creo que has dado una perspectiva muy interesante de muchas cosas. Yo la conozco en muchas cosas, pues ya hemos hablado mucho, pero es una perspectiva, lo de aprender con la experiencia, no dejarte llevar por los vaivenes de la vida con tanta fuerza. Entonces, que eso yo creo que si se logra, que es difícil, y yo estoy en el camino, soy uno más aprendiendo, y que a veces las dificultades son muy grandes, es una perspectiva que hay gente que no tiene, y creo que es lo que más importante que podemos aportar nosotros, el que con trabajo interior, el exterior no pesa tanto. Yo creo que te lleva la vida eso, al menos en mi caso, o sea, creo que es evolucionar o que es avanzar. Yo, uno de los parámetros que creo que define esa evolución es que dejes de sufrir donde antes lo hacías. Y entonces, ¿y cómo se consigue eso? Pues viendo las cosas de otra manera. Donde antes alguien te exasperaba, pues pensar que él tiene su forma de ver el mundo, que necesariamente tiene que ser diferente de la tuya, porque cada uno tiene sus circunstancias de vida, personas que le han influido, circunstancias que ha vivido. Antes tenía el empeño de hacer que las personas vieran las cosas como yo y me extrañaba que no lograran verlas desde mi perspectiva. Hoy, ¿qué va? Hoy incluso disfruto de ver formas distintas de contemplar y de vivir las cosas, que no las considero ni mejores ni peores que la mía, sino diferentes. Es como un viaje por la psiquis humana, cada uno tiene su paisaje. Muchas gracias, Javi, de verdad. Gracias a ti.
Hola Lois, Hola Martín. querido amigo, porque ya son muchos años que somos amigos y conocidos Sí, y te agradezco mucho que hayas venido a esta ya entrevista. son, pues a lo mejor, no, los años que llevo en el club prácticamente, porque al poco de entrar en el club ya hice el curso de fotografía, pues casi 20 años, ¿eh? Sí, muchos años, muchos años. Muchos años, sí. Y bueno, ahora eres el presidente del Club Peña Trevinca de Vigo y es un lujo tenerte a ti de presidente. Y tengo unas preguntas sobre las raíces y creo que tú puedes aportar mucho de tu visión. Cada uno aportará su visión un poco diferente unos de otros. Entonces, la primera pregunta, que es un poco, como ya nos hablaste de la importancia de las raíces para ti, de la importancia, bueno, de que tenías unas raíces en tu pueblo, con tu familia, con el deporte. Entonces, bueno, pues ¿cómo te han ayudado estas raíces para que luego en tu vida de adulto no fueras perjudicado o manipulado tanto en tu vida privada como en tu vida profesional? Pues como decía previamente, que me habías grabado por el Galiñeiro, pues tanto la familia como también la educación en el centro donde estudié, y aparte en aquel momento, hace 50 años, bueno, yo nací hace 52 años, llega un momento que tienes que tomar una decisión cuando eres estudiante de GB, donde tienes que decidir, eran otros tiempos distintos a estos, ¿no? Entonces tú tenías que decidir si, y eso también influye también, si estudiaba, por ejemplo, bachiller o FP, y de aquella, por ejemplo, el FP estaba, eran los que iban los malos estudiantes, y yo fui por FP. Pero no porque era un mal estudiante, sino simplemente porque yo, con 13 años, que a lo mejor era muy joven para decidir, pues quería tener un oficio. Y dije, pues yo quiero tener un oficio. Y yo pues decidí hacer FP. Mis padres nunca me pusieron ningún problema, nunca me echaron atrás, y estudié FP. Y estudié una asignatura que era electrónica y electricidad, porque estaba de moda, pero no era, y lo estudié por tener un oficio, no era una vocación. Y después me sirvió para trabajar, y trabajé de mantenimiento muchos años en la empresa, que aún sigo trabajando, ¿no? Pero bueno, al final de los años ves que el dinero tampoco no lo es todo, te sirve para vivir, porque vivimos en un mundo que el dinero sí que es necesario, pero llega un momento que en el sistema en que vivimos tienes que tomar alguna decisión, y es elegir tu libertad o tu tiempo libre también y hacer cosas para los demás, que también te gusta hacer cosas para los demás, para tu tiempo, es decir, para el deporte, por ejemplo, para conservar tus amigos, y llegó un momento que tenía que decidir entre el oficio o la felicidad, podríamos decir, y yo ya llevaba muchos años en el oficio, pensé, mira, trabajé en mi oficio, fui un buen trabajador, pues ahora no, tengo que cambiar, tengo que coger la felicidad y los años que me quedan, intentar disfrutar, aunque pierda el oficio. Y no me arrepiento de esa decisión, porque la vida al final son decisiones, y lo que te puede ser es equivocar, pero si no tomas una decisión, eso, te puedes arrepentir. Sí. Y genial. Claro, es que hay veces que es incompatible la vida profesional cuando te piden una serie de exigencias con la vida personal. Sí, y entonces en estos momentos las decisiones... Y tú estás contento con la decisión. Sí, aparte de la vida profesional, bueno, continúa y también va cambiando, y la vida tuya personal también va cambiando, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar, pues no conocía a Eva, por ejemplo, no estaba casado, y conocí a Eva, y Eva también tiene su trabajo y también necesita librar el fin de semana, yo no podía librar el fin de semana, entonces, bueno, pues quería pues estar con Eva y estar con el club de montaña, que es mi pasión también, y conservar las amistades y disfrutar de la vida. Y se puede hacer las dos cosas, trabajar y disfrutar. Y eso, si no llegas a tener esas raíces, esas cosas que te gustaban y que habías alimentado, que habías tenido de pequeño, no hubieras a lo mejor tomado esa decisión y hubieras seguido en el trabajo que estabas haciendo. Exactamente, y siempre, bueno, pues la forma de, tanto mis padres, mis abuelos también, siempre estuvieron metidos en asociaciones, en cosas sin ánimo de lucro, y tomar decisiones. Entonces siempre, bueno, pues me influyó mucho en mi forma de ser y lo que soy ahora. Pues muy bien, y luego, después de estas raíces que has tenido de joven y que te han ayudado a tomar decisiones de mayor, también luego, con los años, ya tú eres más joven que yo, pero ya tenemos unos años los dos. Sí, pasamos de los 50, ¿eh? Entonces, que si estas nuevas raíces que has incorporado, porque habrás incorporado nuevas raíces, nuevas relaciones, nuevas cosas que alimentas, entonces, que
¿Cuáles son estas nuevas raíces que has incorporado luego conforme ha evolucionado tu vida? Vamos a ver, estas nuevas raíces principalmente es debido a mi tiempo libre, es decir, al tiempo que no dedico al trabajo, bueno, y cuando también era estudiante, es decir, por ejemplo, siempre me gustó el deporte. Entonces, bueno, pues en su momento, cuando era más joven, pues jugaba fútbol y tenías un grupo de amigos también y de amistades. Entonces, eso también influye y siempre me moví en un ambiente, pues bueno de salud, podríamos decir, ¿no? Pues podía salir a lo mejor algún día de juerga y tomar una cerveza, una copa, como todo el mundo, pero siempre fue un grupo de amigos siempre sanos, tanto mentalmente como de salud. Y después también, como todo, la edad va evolucionando, pues te gustaba el fútbol, porque en aquel momento te gustaba el fútbol, dejas de jugar al fútbol y bueno, como me gustó siempre lo que es la naturaleza y viajar también, pues la montaña se junta esas dos cosas, es decir, naturaleza, caminar, deporte, socializar, conoces nueva gente y visitar, conocer sitios que no se te ocurrirían. Es decir, sitios que por tu cuenta no irías y te metes en un club de montaña, te vas formando, conoces gente muy veterana y te va enseñando lo que es lo que es la montaña y es genial, ¿no? Te cambia. Bueno, a mí me cambió. Las nuevas raíces sobre todo es la relación con la montaña y la naturaleza y las personas que se mueven en ese ámbito. Sí. Pues muy bien. Entonces, la siguiente pregunta, yo te hablo también porque tengo experiencias, ¿no? Entonces, estas preguntas a veces las he planteado porque a mí sí que me ha cambiado cosas el adquirir nuevas raíces conforme voy evolucionando. Entonces, estas nuevas raíces que has adquirido estos últimos años, bueno, ya 20 años en el club, y si te han ayudado a ver la vida de otra forma, a ser más tolerante, más abierto, más comprensivo, ¿la actitud ante la vida ha cambiado? Sí, hombre, sí. Tolerante, comprensivo y también a veces tajante, ¿eh? Sí. Que también es importante. También es importante en algunos casos, ¿no? Y aparte, bueno, también me ha influido Eva, porque, vamos a ver, Eva y yo, Eva es psicóloga y es más espiritual, somos distintos, somos el yin y el yang, yo soy más práctico, pero nos conjuntamos, ¿no? Entonces también me influye también sus amistades y su forma de trabajar y su forma de pensar, ¿no? Entonces, bueno, también me arrastra hacia ella, a los lados buenos, ¿no? Y después el club de montaña, pues eso, te sirve para ser tolerante, conoces a muchísima gente, a ser directivo conoces mucha gente, ya sabes la gente cuando te viene al club como ya la captas cuando viene porque le gusta la montaña, porque viene porque tiene problemas, porque viene que quiere cambiar de vida. Y también tienes que ser tajante porque cuando llegas a un momento, que es mi caso, que llegas a ser presidente, pues tienes que tomar decisiones que no puede gustar a todo el mundo. No, es imposible. Entonces, bueno, pues tú siempre piensas en el club, piensas en el grupo, en los 900 socios que somos ahora, y a algunos no les van a gustar y a otros sí, pero tienes que tomar una decisión. Muy bien. Esto es como ser presidente de gobierno o alcalde de una ciudad, pero un poquito más pequeño. Sí. Bueno, y luego la otra pregunta es si el hecho de tener estas nuevas raíces que has adquirido, la naturaleza, tu compañera Eva, tu mujer, Eva, entonces, si te han dado fuerza para adquirir nuevos retos y afrontar nuevas situaciones que sin ellas no hubieras podido desarrollar. Hombre, sí, hombre, si soy presidente es por eso, es decir, yo cuando entré en Trevinca no pensaba nunca ser presidente, entré porque me gustaba la naturaleza, me apasionaba, los directivos en aquel momento me observaron, me metieron en la directiva y poco a poco fui cogiendo conocimientos y conociendo sitios y también conocimientos dentro de lo que es el club de Trevinca, toda la estructura, y al final pues no sé, por inercia, no sé cómo decirlo, pues caí o ya me dejaron caer y caí al final siendo presidente y bueno, es un honor, es una responsabilidad y es un honor y creo que por ahora lo llevo bien. Y si no llegas a haber tenido ese aprendizaje de tantos años en la directiva, no hubiera sido capaz. Y no tuviera los compañeros que tuve en la directiva y no solamente de la directiva, sino también gente de montaña que también sabe, como tú, también sabes mucho de montaña. Sí. Y te tengo preguntado, aunque ahora lo tienes dejado, ¿no? Pero sí es fundamental y coges muchos conocimientos.
Y luego la última pregunta es un poco si las raíces de la vida, bueno, del árbol de nuestra vida, de las que estamos hablando precisamente, si se pueden olvidar de ellas si sabes que van a crecer bien o hay que regarlas, mantenerlas, cuidarlas un poquito para que el árbol siga bien. Hay que regarlas y mantener. Es complicado, porque vivimos en una sociedad ahora donde todo va muy rápido y donde todo es estresante. Y a veces te olvidas de la gente, te olvidas de los amigos y te olvidas, parece que no tienes tiempo para nada, te pasa el tiempo volando. A mí me pasa, y a veces digo, ostras, tengo que, esta persona y esto tengo que hacer, y eso tienes que a veces pararte, pensarlo y tienes que intentar recuperar esos amigos que tienes de toda la vida, que siempre han estado contigo, y también hacer cosas que, es decir, recordar lo que tienes hecho y pensar que tienes que regar todo eso para mantenerlo, porque hay que mantenerlo, porque no, lo difícil no es como en el deporte, ¿no? No es llegar a la cúspide, ¿no? Sino es mantenerse, y aquí es lo mismo, y es intentar cuidar las cosas y tener tiempo para todo. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que es muy complicado y a veces tienes que sentarte, pensar y calmarte para tener... Y hay tiempo para todo, ¿eh? Lo que pasa, pues bueno, hay que pensarlo. Pues muchas gracias, Lois. Ha sido un placer escuchar tus palabras y además más o menos yo conocía por dónde irían los tiros, aunque no me lo habías contado, también sé un poco te conozco hace muchos años y lo has explicado muy bien, francamente. Entonces, muchas gracias por participar. Gracias a ti y bueno, una cosa de las que hacen las raíces, lo que dices tú, que comentamos, bueno, esta entrevista es por el tema de las raíces, es puedo estar aquí, porque yo antes de hace muchos años pues no hablaba en público, ni presentaba pues una charla o tal, y ahora pues gracias a todo esto, todos estos años y todas estas raíces y todo, tanto mi familia, todo en general, pues estoy aquí frente tuya y gracias por esta entrevista. Muy bien, Lois.